bueno, como lo que estamos viendo en pocas palabras. Entonces, bueno, vamos a proceder con la clase de hoy y, bueno, después al cierre les digo un poco qué es lo que vamos a ver en la clase siguiente. Prueba la primera lámina, María, le explico. Ok, hoy vamos a ver las unidades 4 y 5, ¿no? Técnicas de dirección. Las técnicas de dirección en televisión hoy día están bastante más rayadas, o sea, más unidas, más confundidas de lo que estaban en el momento que se escribió esto, ¿no? Eh, las técnicas de dirección en televisión se dividen en tres bloques distintos, pero una técnica de dirección siempre va a ser acorde a lo que piense el director basado en su guión. Entonces yo lo que le voy a dar, esto es un poco absurdo, ¿no? Esto de técnica de dirección, este, pero bueno, sí aplica en el caso de los deportes, en el caso de las noticias, en el caso de los talk shows, sí tiene un orden que se mantiene igual. En el caso de los dramáticos, no, uno puede grabar con un teléfono como le da la gana. Entonces, en realidad les voy a dar algunas herramientas que les pueden servir, pero la dirección siempre va a ser una decisión vuestra en base a un guión y en base a una idea en particular. Entonces, bueno, vamos con la primera entonces que describe lo que es esta clase. Ok, hoy vamos a ver técnicas de dirección y estudio, emplazamiento y movimiento de cámara. Me imagino que en estudio. Yo les voy a dar un poco de todo, porque la verdad es que un estudio es limitado, ¿no? Y una cámara de estudio es más limitado. Estructura del set para 2 y 3 cámaras, es lo mismo, pero de todas maneras se lo voy a dar. Técnicas de dirección en exteriores, que es un poco lo que les decía, eso va a depender de vuestro guión, de la locación, de cómo les provoque dirigirlo. Y las técnicas de cámara por género. Bueno, vamos a empezar con las técnicas de dirección en estudio. Ok, aquí les escogí este floor plan, este plano de planta, como dicen los arquitectos, de un estudio complicado. ¿Por qué? Porque es un estudio complicado. Bueno, no es un estudio complicado. Normalmente los estudios se graban como el teatro, ¿no? Básicamente, en un lado está el set, del otro lado está lo que vienen siendo las cámaras, que es lo equivalente al público. En este caso, cogí un estudio más circular porque permite ver que las posiciones de cámara no existen como tal. No es que uno siempre va a ser 1, 2 y 3. No, para nada. Eso va a depender del set, va a depender de lo que estén haciendo, va a depender de todo. Entonces, esas leyes escritas en piedra me molestan muchísimo porque no es así. Pues en este caso, fíjense, en este caso tienen una mesa con 5 individuos sentados. Entonces, ¿cómo va a ser la dirección de cámara aquí? Bueno, la dirección de cámara aquí básicamente va a ser siempre para poder cubrir a los 5 individuos que además están sentados alrededor de una mesa, porque si estuvieran todos en 180 grados es mucho más fácil, como otro ejemplo que vamos a ver. Pero en este caso están sentados en una mesa, o sea que hay que buscar la manera de rotar alrededor de ellos de alguna forma. Ustedes están viendo las posiciones de cámara, ahí hay 1, 2, más 4 posiciones adicionales de cámara posibles. Y si ustedes se fijan, el escenógrafo diseñó el set para que tuviera apertura. Y esa apertura, ¿por qué? Porque las dos personas que están en el lado inferior o en el lado, sí, en el lado inferior de la mesa, necesitan cobertura del lado superior derecho. Para que estén en eje, porque la conversación siempre va a estar en eje a la persona que está sentada en la cabecera de la mesa. Entonces, si ponemos la cámara del otro lado, lo que vamos a ver son hombros, ¿no? Porque ellos naturalmente van a tender a ver quién está sentado, probablemente llevando la conversación. En este caso debe ser el moderador. Y entonces las cámaras tienen que estar cubriendo ese ángulo de cabeza que ellos van a tener, ¿no? Y la cámara que está a mano izquierda va a cubrir no solamente al moderador, sino va a cubrir a las 5 personas en un plano en un plano americano, en un plano abierto, o en un plano cerrado, en caso de que necesite cerrar. Claro, la única persona con la cual podría
cubrir decentemente en un plano cerrado es el moderador, a menos que esa cámara se mueva, pero para eso tenemos las dos posiciones de cámara que están del lado derecho. Entonces, bueno, esto les da una idea de que no hay leyes escritas en piedra, hay posibilidades, hay limitaciones, hay retos, pero, pero no, la televisión no se puede ver como algo estricto. ¿Por qué? Porque las variedades de posibilidades son demasiadas, ¿no? Entonces, lo importante aquí es ver primero siempre, sentarse como director o como productor y analizar qué es lo que tienen, ¿no? Para ver si es más conveniente hacerlo en un estudio, si es más conveniente hacerlo en una locación, si es más conveniente hacerlo en exterior. Claro, depende. Si ustedes son los productores de un programa de noticias, las posibilidades de que salgan en exteriores son mucho menores, ¿no? Se da, ¿no? Yo he visto entrevistas en hoteles, en lugares, en locaciones. El problema de las locaciones siempre, que es un punto que no estaba en el pensamiento, que es básicamente el tema del audio, ¿no? El tema del audio es terroríficamente importante. La mayoría de la gente siempre se está dejando guiar por las imágenes y, y el audio juega la mitad del papel, ¿no? Eh, no solamente es importante, sino que es esencial que la gente entienda, que no hayan ruidos que distraigan ese tipo de cosas. Pero bueno, eso es un tema que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Las locaciones o los exteriores no se prestan para eso, pero bueno, en cualquier momento pasa un motorizado, ladra un perro, grita la vecina, en fin. Eh, bueno, ¿alguna pregunta con respecto a este posicionamiento de cámara y este estudio? Ok, vamos con la lámina siguiente. Ok, el papel del director. Este es el papel del director de televisión, el director de cine o director de drama, porque hoy día la línea que había entre el cine y los dramáticos se difuminó completamente, ¿no? Habían algunas leyes de televisión para dramáticos, digamos, seriados, ¿no? Porque una telenovela se parece quizás más a una mezcla de noticiero y juego que a una película, ¿no? Pero todo lo que es en exteriores, básicamente las cámaras son las mismas, las cámaras exteriores vienen siendo todas esas. Ah, por cierto, no les mencioné, la cámara que tenían en la lámina principal al principio es una F60, esa cámara es una cámara de Sony, que hoy día posiblemente es la cámara más sofisticada que existe, una cámara que graba lo equivalente al IMAX, para ustedes los que conozcan lo que es el IMAX. Básicamente el IMAX es una proyección de 70 milímetros. Las proyecciones de cine normales son de 35 milímetros, léase, sea en panorámico, en cinemascope, en lo que sea, siguen siendo 35. 70 milímetros es una película que, si la película de 35 milímetros era de este tamaño, la película de 70 es esta. Y hay unos teatros especiales diseñados para eso, con unos proyectores horizontales en vez de vertical. Hoy en día son todos proyectores digitales y en realidad no son ni verticales ni horizontales, pero el IMAX es una experiencia muy interesante porque primero tiene un sonido envolvente, tiene un surround sound, y segundo, es impresionante ver una pantalla de ese tamaño, ¿no? Más que el tamaño es lo que abarca. Entonces, esa cámara se puede usar perfectamente para hacer una novela en exteriores, que es una locura, que es botar los reales, que sí, es posible, pero se puede. Eso era inimaginable hace 10 años, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al papel, el papel de director es orquestar la grabación real del programa. ¿Por qué la palabra orquestar? Esto es importante, que le pongan atención a la etimología de las palabras y la semántica y por qué se usa en alguna situación. El director de televisión es muy parecido a lo que viene siendo un director de orquesta. ¿Por qué? Porque básicamente él no es ni el mejor camarógrafo, ni el mejor editor, ni el mejor productor, pero sí es la persona que tiene claro el concepto, los tiempos y las necesidades de llevar ese concepto a la realidad. Entonces, básicamente eso. O sea, yo he visto directores de orquesta
que su primer violín y su pianista son 10 veces mejores músicos, pero este tipo sabe siempre cuándo entran, cuándo se adelantan, cuándo se atrasan y qué ritmo quiere que lleve la pieza, ¿no? Entonces la palabra orquestar es una palabra muy precisa, porque es eso, es la persona encargada de que todos los elementos entren a jugar en el momento adecuado, en la posición adecuada. En la producción de televisión, el director es responsable de las actuaciones y el aspecto, look and feel del programa. Esto es, por supuesto, más hacia drama, ¿no? Yo no creo que haya ningún director diciéndole a un presentador de noticias, mira, modula mejor, muévete a la derecha, siéntate encima del saco, en fin. Ni tampoco en un juego, ¿no? O menos en un deporte. Pero un dramático sí es el responsable de las actuaciones. Ahora, todos son responsables del look and feel del programa. El noticiero, otro. ¿Qué es el look and feel? Bueno, que el encuadre sea adecuado, que el plano esté donde debe estar, que el sonido esté bien, que la luz esté bien, que no haya demasiada, de alguna forma que el maquillaje y el vestuario estén adecuados, en fin. Entonces, como le digo, el tema de la dirección es un tema absolutamente relativo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de dirigir básicamente de todo, de películas hasta, bueno, deportes en realidad creo que no me ha tocado, pero deportes sí tuve la oportunidad de asistir a varios eventos deportivos muy importantes, eh, más como productor y como enlace que como director. Entonces, le digo, la palabra director es de verdad aplicable a muchas formas muy diferentes a veces de ser. El director está a cargo de dirigir a todos los miembros del equipo y es responsable de coordinar todos los aspectos técnicos del espectáculo. Ok, vamos a pensar que esto es un director de televisión. Entonces, el director de televisión, como veremos ahora más adelante, si está en estudio, probablemente esté asistido por un director técnico. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, el director va a ir viendo lo que está pasando en cámara. En algunos casos, en el caso de dramático, tendrá que ver más con los actores también. Pero él le podrá decirle, cámara 2, por favor, ciérrame, cámara 1, abre, cámara 3, muévete a la derecha, cámara 4, cúbreme a tal fulano, a Mengano, cámara 2, hazme un OTS del fulano con el presentador. En fin, él va a ir dirigiendo un poco esta suerte de orquesta que de alguna manera está tocando, ¿no? Entonces, los miembros del equipo, básicamente, en el momento que uno está en un estudio, son los que están en el plató. De resto, todo lo demás debe estar listo. Hay una cosa muy llamativa que es cuando uno ve en una grabación, o en una filmación, o en una X, ve a mucha gente sin hacer nada. La idea, empezando por el productor por lo general está ocupándose de detalles menores. ¿Por qué? Porque si el productor hizo su trabajo, ahí no hay nada que hacer. Ahí está la luz, ahí está la escenografía, ahí está el vestuario, ahí están los actores, ahí está todo. En el momento que están todos, ya el productor entrega, ¿no? Le entrega al director y le entrega a los técnicos. Y bueno, ustedes salen ustedes con la pelota, ya yo hice mi trabajo. Claro, él va a estar probablemente coordinando algo que viene después, va a estar coordinando los almuerzos, va a estar coordinando que fulano vino o no vino, pero el trabajo duro debe estar listo, ¿no? El productor se retira en el momento que ya empieza la filmación, no se retira, da un paso atrás. El director determinará qué tipo de tomas y movimientos de cámara utilizar durante la producción. Wow, se le quemó el cerebro. Básicamente eso, plano medio, plano cerrado, cierra, abre, quita, pon, y los movimientos de cámara, bueno, es igual, muévete un poquito a la derecha, muévete a la izquierda. Esto recuérdense que esto es un director de televisión, no un estudio. Ya cuando entremos en los géneros, quizás pueda explicarles un poco mejor las labores del productor, del director en exteriores o en drama, ¿no? Además que en el estudio probablemente tiene 3 cámaras, en drama a veces tiene una sola. Entonces la dirección es muy distinta. Además de esto de deber y responsabilidad, el trabajo del director es ayudar al equipo y al talento a funcionar como equipo. Un poco de eso es lo que les decía, ¿no? El director de orquesta en violín, adelántate, cello, retrásate, ustedes dos más parejos, en fin.
El trabajo del director es guiar al equipo de manera clara y eficaz durante la producción. Exactamente. ¿Alguna pregunta? Bueno, los links para apoyar todo esto que estoy diciendo, que como ustedes verán es imposible en una clase explicarle lo que es en detalle movimientos de cámara, función del director, todo eso. Entonces, al final le pusimos unos links, en vez de ponérselos aquí, están al final donde van a poder ir viendo todo lo que hemos hablado aquí, va a estar en video, y van a poder ver con calma, con imágenes además, y no con un señor hablando. ¿A qué se refiere? Ok, vamos con la próxima. Ok, el director técnico. El director técnico es el equivalente en cine a lo que llaman el asistente de dirección, con la gran diferencia que un director técnico es básicamente un ingeniero, un asistente de dirección, preferiblemente mejor que no sea ingeniero, sino otra cosa. ¿Por qué? Porque en un estudio, estamos hablando de un estudio, un director técnico de televisión, un director de televisión, está sentado enfrente de un switcher, o una palabra buenísima que encontré, la traducción, por aquí está, la traducción al conmutador. Esa es la traducción española de lo que es el switcher. Olvídense del conmutador. Si usted le dice conmutador a algún técnico de televisión, probablemente se siente insultado, ¿no? Hay que hablar, sobre todo, los términos en inglés son importantes porque son los términos universales, ¿no? Son los términos que te va a entender el chino, que te va a entender el americano, que te va a entender el africano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ellos están sentados probablemente en una gran mesa con un aparato que tiene cientos de botones. Ahorita se los voy a enseñar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes 6, 7, 3, 4, 12, 18, 30 cámaras, es virtualmente imposible estar viendo lo que hace cada cámara, están dando indicaciones de cámara, si hay algo además que hay que dirigir en el set, como en el caso de los juegos, en el caso de las noticias, son complicaciones adicionales. En el caso de los deportes, no. En el caso de los deportes, simplemente sigue la pelota y ya, básicamente. Pero de todas maneras, si tienes que darle indicaciones a 12 camarógrafos, es muy difícil estar viendo a ver cuál es el botón de los cientos de botones que tienes que apretar en el momento que lo tienes que apretar. Entonces, ¿qué pasa? Tienes un director técnico sentado a tu lado que está básicamente a cargo del switcher. El director va a estar mucho más a cargo de la imagen, de qué es lo que está pasando, de que entren los gráficos, de que no entren los gráficos, de que salgan, de que se cierre el plano, que viene. Bueno, a todas estas posiblemente tenga en algunos casos un asistente de dirección que le va a ir diciendo, como en el caso, a mí me tocó dirigir una vez, o una vez no, varias veces, una orquesta, el New World Symphony en Miami. El New World Symphony era una orquesta de 30, de menos de 30 años. Entonces yo tenía al lado a una persona que habían traído del Lincoln Center que me iba leyendo la partitura y me iba adelantando lo que venía. Estábamos trabajando con Villalobos, Villalobos en una oportunidad. Villalobos es complicadísimo porque Villalobos de repente es un violín, de repente suena un corno inglés, de repente un oboe. Entonces él no es como Mozart, que son los cuerpos de violín que entran, después entran los bajos, después entran, que es todo mucho más armónico, ¿no? En el caso de Stravinsky, de Tchaikovsky, de Villalobos, básicamente el sonido va cambiando. Eso puede ocurrir cualquiera, sobre todo cuando uno no es músico en el término estricto de la palabra. Entonces ahí tienes que tener a alguien que te vaya, al director técnico que te va a hacer todo el trabajo del swing. Tú diriges las cámaras, pero esas cámaras en música clásica, por ejemplo, tienen que estar en el sitio antes que arranque el instrumento, que es una diferencia que vas a ver con los deportes y que vas a ver con las noticias, mucho más con los dramáticos. Eso tiene que estar instituto antes de que arranque, es más complicado aún. En mi caso me tocó una cosa que lo hacía un poco más difícil, era que en Miami no había camarógrafo de música clásica. Eso lo conseguí en Nueva York, en Los Ángeles, en Filadelfia, en Chicago, pero allá en Miami no había. Entonces, ¿qué hice? Bueno, básicamente me traje a todos los camarógrafos de deportes que conseguí.
Perdón, o sea, me pareció bien. Entonces, como ellos no tenían, no tenían idea de cuál era la diferencia entre un violín y un cello, por ponerte un ejemplo, básicamente montamos el set. Les estoy contando todo este cuento para que ustedes vean que el director tiene que adaptarse a sus circunstancias. Por eso que estas leyes escritas como mandamientos de Moisés no aplican siempre, ¿no? Entonces, agarramos el set, lo montamos, habían 80 músicos en media luna, entonces le pusimos una foto de cada instrumento a cada uno, porque no podíamos tener en ensayo durante 3 días a los músicos, entonces en cada silla, en su posición, estaba una foto del instrumento. Entonces rodábamos la pista de lo que íbamos a grabar, y básicamente ustedes veían estos tipos que medían 2 metros de alto por 2 metros de ancho, con barba y tatuaje, buscando el cuerno inglés, el otro, el cello, el bajo, el contrabajo. Entonces, para poderlos acostumbrar. Entonces, es una circunstancia, por ejemplo, que puede volver loco a cualquier director en los Estados Unidos, llegar y darse cuenta que los camarógrafos no saben la diferencia entre un timbal y una flauta, ¿no? Entonces, ahí es donde está, y eso yo creo que eso se lo debo a mi experiencia anterior, que había sido la de Radio Caracas, que me permitió adaptarme a cualquier circunstancia. Bueno, los tipos no saben de instrumentos, no importa, vamos a enseñarles cuáles son los instrumentos. Y fue un éxito y funcionó divinamente bien. Claro, para cubrirme lo que hice, en vez de estar solamente switchando, estaba switchando una imagen que me iba a servir de máster a la hora de la edición, pero cada una de las cámaras estaba grabando aislado. ¿Qué pasa? Después hay un programa en Premiere o en el Avid que básicamente se llama el Multicam. Básicamente te permite hacer lo que llama un gen lock. El gen lock es básicamente anclar todos los timecodes de cada una de las cámaras en el mismo sitio, y entonces él te va diciendo, tú apretas, ok, ¿qué había en cámara 1 en este? Entonces pones el máster en el timeline, para los que no saben, el timeline es la línea de edición del video, y entonces vas viendo donde hay fallas, bueno, aquí, pum, 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 los vas marcando, y después entonces, ok, ¿qué había en cámara 1? ¿Qué había en cámara 2? ¿Qué había en cámara 3? Y entonces ibas escogiendo y vas armando el concierto. Eh, esa manera de resolver es muy propia nuestra. ¿Por qué? Porque, bueno, por el momento nosotros no sé, leemos sin luz, nos bañamos sin agua, entonces la capacidad de adaptación de que tenemos los venezolanos, por lo menos los caraqueños, yo creo que todos los venezolanos, es de verdad muy útil a la hora de resolver alguna situación. No digo un problema, porque eso no eran problemas, eso eran situaciones. Bueno, los tipos no hay camarógrafos para esto, entonces, bueno, resuelve con lo que hay. Eso sí, estos tipos podían seguir una pelota de golf a 300 metros de distancia con el zoom. O sea, vamos a estar claros, eran los mejores camarógrafos para esto. Claro, no sabían de música, no importa, lo aprendieron y quedó divinamente bien. Entonces, por eso de seguir la pelota a los 300 metros es que ustedes ven los lentes esos que vimos y los zoom, la velocidad de zoom que tienen las cámaras profesionales. Por eso es que usted no va a ver nunca a ningún personaje con una camarita de esa de fotos que hacen video haciendo deporte, porque básicamente no va a poder hacer ni un solo plano bueno, porque hay tanto movimiento de foco y tanto movimiento de cámara, y esas cámaras no son diseñadas para eso. Yo creo que ya se los he dicho, hoy se los voy a reconfirmar. Claro, son las más accesibles, son las que son más baratas, pero definitivamente eso para tomar fotos, no para hacer video. Entonces, eso es una de las cosas que tiene que saber el director, cuál es el equipo adecuado para lo que voy a hacer. No es que me voy a presentar con mi cámara en cualquier circunstancia, porque no aplica. O sea, como les digo, traten ustedes de grabar un juego de tenis con una de esas cámaras, lo quiero ver. Creo que va a terminar grabando al árbitro. Entonces, bueno, ya alguna pregunta sobre cuáles son las funciones del director de estudio de televisión y el director técnico de estudio de televisión. No, profe. Ok, bueno, vamos con la próxima entonces. Espero que estén despiertos. Bueno, aquí tienen básicamente el diseño de lo que hay en una móvil o lo que hay en un estudio, que es importante que sepan. ¿Por qué?
Porque usted dice, bueno, un switcher. Bueno, el switcher es el elemento central que tenemos que parece un piano con 350 teclas. Bueno, ese switcher está conectado directamente, le hace a recibir unas, porque él va a estar, digamos, en el caso de un evento deportivo o de un noticiero, va a estar recibiendo video de varias partes. ¿Cuáles son esas partes? Una señal satélite o una entrada por fibra de, qué sé yo, de otro juego que hay en otro lado. Están las cámaras. Y por otro lado está lo que llaman en este caso el BTR, que me llama mucho la atención porque esto es el diagrama del estudio de Facebook y un BTR era de cinta, hoy en día son un disco duro, no BTR. Pero bueno, entonces todo eso va al keyframe, que es básicamente donde se codifica la señal y se pasa al switcher. Lo que tienen abajo que dice Waveform Monitor es básicamente lo que le permite al director técnico ver la calidad del color, si los colores están en registro. Ese Waveform Monitor les va a dar dos lecturas. Le va a dar lectura de forma de onda, que es básicamente una onda así, y una lectura osciloscópica, que es básicamente un círculo donde básicamente están red, green y blue, ¿no? RGB. Esos tres colores tienen que estar en el sitio y el waveform tiene que estar en... el waveform es la onda, la forma de onda, que básicamente les va a dar la intensidad del color. No solamente que el color esté donde tiene que estar, sino que además esté en los parámetros que tiene que tener, del negro hacia arriba. Ya esto es más complejo, ya tú tendrías que enseñárselos en persona, pero bueno, por lo menos le va a dar una buena idea. Y eventualmente, entonces, bueno, del switcher sale básicamente un distribuidor donde pueden haber algunos, un PC, un tablet, puede ir a la nube, puede ir a un live streaming, puede ir a un salón, al green room, donde básicamente están los talentos esperando, y de ahí básicamente sale a grabarse o a transmitirse, dependiendo de la necesidad. Entonces, bueno, aquí tienen el diagrama del flujo de una señal grabada hasta el aire. Esta lámina es muy útil porque nos permite entender cuál es el objeto del switcher. ¿Por qué el switcher es tan importante? Bueno, básicamente porque el switcher es el que te permite pasar de cámara 1 a cámara 3, con disolvencia, con efectos, con gráficos. O sea, todas esas cosas que cuando estás haciendo un evento en vivo son muy importantes. Ahora, esto no aplica para dramáticos. Cuando se hacen las novelas se hace en un estudio que tiene todas estas cosas, pero obviamente se usa el 10% del switcher, no se usa. Este switcher es de ese tamaño, ¿para qué? Pues pueden meter 20, 30 cámaras, 15 cámaras, dependiendo, ¿no? Y grabadores, y señales de satélite, y señales de fibra, en fin. ¿Alguna pregunta sobre el diagrama? Tampoco No, curioso. profe. Tampoco curioso. La de pasar al próximo. Yo lo único que Uh-huh. es en la parte que sale el loguito de Skype, que está como toda esa parte aislada que tiene que ver eso con el resto del diagrama. Retroceder la lámina, por favor, Mariale. Está el loguito de Skype. Bueno, básicamente, ¿por qué? Porque si tú estás haciendo una transmisión por Skype, tú necesitas que eso pase por el SDI, después pasa por el router y el router te permite, porque la señal de Skype no está codificada igual que la señal de televisión. Primero que nada, una señal de Skype es una señal de bajísima resolución. Y además tiene que estar diseñada con lo que llaman un adaptador de bitrate. El adaptador de bitrate te permite, porque si yo aquí estoy agarrando una señal en 2K, en 4K, y yo mando por un Skype una señal en 2K, colapsa el sistema. Entonces, el adaptador de bitrate básicamente va a entender tu ancho de banda en tu teléfono, en tu computadora, y va a mandarte la señal acorde a tu calidad de transmisión. Eso lo ven ustedes en YouTube cuando de repente la señal se pone terrible y ustedes ven abajo y dice 240. Esa donde dice 240 puede llegar a 1080, que es alta definición. Pero si ustedes tienen CanTV, como tenemos mucho, tienen un problema serio. CanTV tiene
no solamente unos serísimos problemas de ancho de banda y de calidad y de deterioro absoluto de equipo, tienen 20 años que no invierten en eso y canibalizando, sino que además tiene el peor enemigo del video por internet, que no es el ancho de banda. El peor enemigo del video por internet es lo que llaman la latencia. La latencia son las fluctuaciones que hay, porque yo puedo tener 2 megas, pero si yo tengo 2 megas sincrónico fijo, el adaptador de bitrate me va a dar una imagen, va a ser malísima, pero me va a dar una imagen, el audio va a estar bien y la imagen va a estar un poco fea, pero te va a dar una imagen. El video le tiene particular alergia a la latencia. ¿Por qué? Porque el video no puede, o los sistemas que manejan video no entienden esos flujos constantes que hay aquí que parece un electrocardiograma, ¿no? Bueno, eso lo ven ustedes, si lo ven en electricidad, imagínense si no lo van a ver en el internet. Cuando ustedes ven que la luz sube y baja, eso es latencia. Eso, bueno, pues en el caso de la luz tiene otro nombre, pero es lo equivalente a la latencia. Entonces, si tú vas a transmitir una señal que está generando en 4000 líneas de resolución a 200 líneas de resolución, tienes que pasarlo por el SDI. El router básicamente es el que distribuye, ¿no? El aparato anaranjado es, en este caso, el que hace la labor de comprimir la señal a un nivel donde puedas verlo con un ancho de banda muy bajo, ¿no? Entonces, por eso que la señal de Skype está en punticos, ¿no? Porque normalmente tú podrías mandar la señal de 4K a las computadoras y a los teléfonos y tal. A Skype no, porque Skype, como hay tanta gente conectada, es mucho menos la calidad que te puede ofrecer. Entonces, esa es la razón por la cual está el logo de Skype ahí, que podría estar el de WhatsApp, o podría estar el de YouTube, o podría estar el de Zoom, o lo que tú quieras. El hecho de Skype, lo interesa, bueno, Zoom y Skype son parecidos. Lo interesante del Skype es que, y el Zoom es que es mucho menor todavía, porque no es unidireccional, sino que es bidireccional. Y no solamente es bidireccional, de repente hay 10 personas conectadas. Entonces, todo ese manejo de la señal, de cómo hacer que esa señal le pueda llegar a esas 10 personas que están conectadas a Skype, necesitan pasar por el codificador, ¿no? Que es ese aparato naranjado, SDI o HDMI que tiene ahí. ¿Te quedó claro, Alay? Sí, gracias. Ah, ok, vamos con la próxima. Ok, les presento mi piano favorito. Esto es un Grass Valley. Esto es posiblemente el mejor switcher que existe y este es el último modelo. Básicamente en esto ustedes van a estar usando las 2 líneas de la esquina superior, inferior izquierda. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿por qué digo 2 líneas? Porque las cámaras van a estar todas en una, que es la línea blanca que está arriba, y la primera línea morada es lo que llaman el preview, y la línea de abajo es la línea de aire. La línea de aire básicamente es cuál cámara está al aire en ese momento. La de preview es cuáles son las cámaras que están standing by para ir al aire. O sea, sí, esto aplica mucho en el tema de los deportes. ¿Por qué? Porque en los deportes, como lo vamos a ver ahora más adelante, tú tienes un diagrama definido. ¿Qué significa un diagrama definido? Tú tienes un plano de planta del juego donde hay unas posiciones de cámara ya, o sea, usted, el director en este caso, casi que no tiene ni que supervisar eso, ¿no? El productor se va a encargar, y el mismo equipo técnico se va a encargar de poner las cámaras donde van. Y si hay, por lo menos a mí siempre me llama la atención cómo se graban, por ejemplo, la natación, ¿no? Mucho más allá que un juego de fútbol o un juego de béisbol. En el juego de fútbol, el juego de béisbol, no se sabe muy bien hacia dónde van a ir las cosas, ¿no? Porque puede que la pelota esté todo el tiempo allá, puede que pase para allá y vuelva para acá. En el caso de la natación, sí es absolutamente medible, no solamente los saltos ornamentales, sino las carreras. El salto ornamental, por ejemplo, se graba, tienes 7 cámaras, entonces van. Cámara 1 es la que graba el trampolín completo, ok, cámara 1. Cámara 2 es la que tiene la board, la plancha, desde acá. Entonces, el setup termina siendo
1, 3, 5, 7, 1, 4, 5, 7, 1, 3, 5, 7. O sea, es más como una coreografía, ¿no? Eso ya está bastante más seteado. Entonces, permite, con esto el director tiene ya siempre en preview la cámara que va siguiente. O sea, si el tipo sube por las escaleritas y después lo agarra desde la plancha, desde enfrente, ok. Entonces, la que va a estar en preview es la que está aquí, mientras estás grabando esta. Y él va a estar siempre un paso adelantado para asegurarse que está en foco, que está en encuadre, que está bien. Ahora, ¿para qué tiene el resto de los aparatos? Ok. El resto de los aparatos los tiene porque si tiene conectada, si es 30 cámaras, cosa que vamos a ver a continuación, pues conseguir un ejemplo mucho más allá del que habíamos hablado de, creo que habíamos hablado de 12 cámaras, 16, no me acuerdo. Conseguir un diagrama que tiene 30. Entonces no son solamente las 30 cámaras, son todos los gráficos, son todas las señales que vienen de los otros juegos que están en otras ciudades. También el material de la manera de procesar un replay. Tiene también, recuérdense además que todas esas cámaras están siendo grabadas aisladas en la mayoría de los casos. Entonces, la única manera de conjugar todos los elementos de una manera coherente es teniendo todas estas herramientas. Tienes el lever ese, la palanca esa, eso, sobre todo para hacer disolvencias y efectos. Eso es para meter, uno, la velocidad del efecto o la velocidad de la disolvencia. Las disolvencias se miden, yo no sé, para los que están familiarizados, una disolvencia es cuando tú fundes una imagen con la otra. ¿Cuán larga es la disolvencia? La disolvencia puede tener 5 cuadros, puede tener 2 cuadros, puede tener 20 cuadros, puede ser una de esas disolvencias eternas de 60 cuadros, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Como eso aquí lo puedes programar, tú puedes decirle que la disolvencia entre la 1 y la 2 sea, por eso que tiene tantos botones, sea de un segundo. ¿Qué pasa? En el caso de los deportes, es muy difícil predecir cuánto tiempo quiere, por ejemplo, el efecto, ¿no? Que pasa de una cámara a otra. El efecto puede ser que tiene 2 cámaras juntas,